¿Qué tal? Buenos días. Pues nos encontramos con don Mario del Valle. Muchas gracias por aceptar la invitación, don Mario. Agradecido soy yo por la oportunidad. Don Mario, lo conozco hace mucho tiempo. Háblenos un poquito de, ha sido usted diputado federal, dirigente estatal del PRI, ha ocupado varios cargos en la administración pública. Háblenos un poquito para que la gente nueva, que no tiene mucho yo tiempo me en inicié en la esto. administración pública trabajando en algunas dependencias, trabajé en la Secretaría del Trabajo en algún momento, trabajé más que nada, llegué a la reforma agraria, en donde me desarrollé ampliamente y pues, tuve la oportunidad de tener varias oportunidades y cargos, y tuve una dirección que al final de cuentas una dirección general que era de mucha trascendencia por las decisiones finales en procedimientos agrarios, que fue una Dirección General de Tenencia de la Tierra, que fue el último cargo que yo tuve en esa secretaría. ¿Usted era de la CNC? ¿Nunca perteneció? Fui ligado a la CNC y después me cobijó la CNC cuando me apoyan en mi candidatura a diputado. Pero nunca fue dirigente. No, yo siempre mi carrera la hice administrativamente como delegado agrario también en el Estado. Vine a atender una serie de problemas en la entidad. Me regresé a la Secretaría a manejar esa dirección general, y de esa dirección general pude tener la oportunidad de conseguir ser candidato a diputado federal. ¿Usted es originario de? Yo soy originario de México, pero vinculado a San Luis Potosí por herencia y relación política de mi madre. Mi madre potosina me cedió el derecho de tener acceso políticamente en el Estado. De San Martín, De mi madre originaria de San Martín, Chalchicotla. ¿Y cómo usted trabajó con Horacio Sánchez Unzueta? ¿Ya había tenido cargos antes de trabajar con Horacio? No, mi vínculo fue cuando fui yo propuesto como candidato a una diputación federal, que Horacio estaba trabajando en México también, y él estaba siendo propuesto para una misma candidatura, y entonces tuvimos un encuentro en México platicando sobre qué pensaba yo o cuál era mi perspectiva de ser candidato y venir a trabajar por San Luis Potosí. Ese fue el encuentro que tuve yo con Horacio Sánchez. ¿Y fue funcionario con él? Y con Horacio me tocó después ser diputados conjuntamente de la 55 legislatura. Estuvimos 1 año y medio que él duró en la legislatura. Se vino de gobernador y ya tuve yo que tomar una decisión si me quedaba o me quedaba como diputado, o me venía yo a trabajar a gobierno del Estado. Tomé la decisión de terminar mi diputación. Yo dije, soy diputado ahora, no sé si lo vuelvo a hacer, pero quiero vivir la experiencia y el trabajo de un diputado de manera completa. Al término de mi vigencia como diputado, recibí un llamado de él si me incorporaba al gobierno del Estado, y yo con gusto acepté y me incorporé a la coordinación de asesores y secretaría técnica del gabinete. ¿Cómo era hacer política en aquellos años? Bueno, se manejaba mucho la atención a la problemática, y sobre todo que la gente aceptara y reconociera resultados para poderse dar satisfechos de sus gobiernos o de sus representantes. Había menos presupuesto, ¿no? El presupuesto es lo que uno quisiera invertirlo, poderle conseguir. Básicamente el problema que uno tenía era ver si podía entrar a las dependencias a que hubiera una respuesta, o que muchas dependencias trabajaban y no sabíamos lo que estábamos haciendo en lo que se necesitaba o se requería en un momento dado, en un distrito o en una zona de carácter representativo que uno tenía, ¿no? ¿Cómo era don Horacio Sánchez como político? Bueno, yo la apreciación que tuve con él es que es una gente, en primer lugar, fue un hombre sencillo. No andaba con grandes aspavientos ni significativos de ostentación. No era frívolo. No era frívolo, era una gente... Ni ególatra. No era ególatra, no era una gente que se pagara a sí mismo o que buscara lucimiento a sí mismo, sino una gente que se ubicaba en una dinámica de valorizar qué había que hacer y de qué manera política había que tratar eso, ¿sí? Porque todo era cómo dar la atención en términos de que sirviera, no que luciera, sino que fuera una posición de que la gente quedara reconocida, de que al final en cuentas encontró una solución o encontró un apoyo. Además fue gobernador en un momento político difícil, ¿no? Sí, cuando la oposición no era un problema, había mucha efervescencia política, ¿no? Sí, nos tocó vivir la experiencia. A mí, como presidente de partido, me tocó esa crisis de manera inicial con la renuncia de Fausto Zapata. Fausto Zapata hace una campaña, gana,
genera una serie de expectativas en una amplitud muy fuerte de la población. De repente sale del gobierno, se retira. La gente no le gusta el retiro del gobierno porque sabe que es una decisión que no es de él, sino que es impuesta. Y de esa manera hay una gran desilusión porque todo el mundo pierde sus esperanzas, pierde su trabajo de haber apoyado una candidatura y a un gobernador electo, y que al final de cuentas ya no hay nadie que responda a esas expectativas. ¿Qué es lo que sucede? Que después, a los pocos días de que sale del gobierno Fausto Zapata, se daban los tiempos electorales de empezar un proceso de desarrollo electoral municipal. Y en ese momento, sin gobernador, sin presidente del partido, pues llega designado Martínez Corvalá, y Martínez Corvalá, cuando ingresa, lo primero que tiene que hacer es nombrar a alguien o buscar a alguien que se haga cargo del partido ante la iniciación de un nuevo proceso electoral de carácter municipal. Y entonces es ahí en donde se viene el trabajo de buscar la conciliación, de buscar la manera de mediar para buscar los candidatos, y esto da un proceso que deja muchos desencuentros, muchos golpes de grupos políticos locales que inestabilizaron prácticamente al Estado. Oiga, no obstante que... Ahora, en ese proceso paso yo primero, después me tengo que ir a la diputación porque mi diputación estaba siendo calificada, tuve problemas de calificación porque no estaba yo presente, y ya me voy a la diputación, nos vamos todos a la diputación, y viene después de un año de gobernanza del gobernador Martínez Corvalá, Gonzalo Martínez Corvalá, viene la decisión a un año de quién lo iba a sustituir porque se terminaba su interinato. En esa discusión de su interinato, que se habló de una posible reelección, si se volvía a nominar a él, tuvieron que buscar la alternativa de ver quién podía encauzar la candidatura del gobierno del Estado, y es donde sale la candidatura de Horacio Sánchez Unzueta. Anteriormente había estado dando seguimiento a ese proceso de crisis en el partido, había tenido también un año en donde iba a ser presidente del partido, y tuvo la oportunidad de hacer el tratamiento de conciliación y de reconciliación en los municipios, como quedaron las definiciones de las candidaturas y las presidencias municipales. Ese paso lo llevó a la gobernatura, a una elección extraordinaria, en donde finalmente él gana ampliamente y empieza a manejar otra etapa ya como gobernador de San Luis. Oiga, y a mí se me hace que sí, se hacía política porque no obstante que había mucha polarización con la oposición, sin embargo, a mí me parece que en aquel tiempo el PRI era capaz de dialogar con la oposición y sacar adelante sus reformas, y no había tantos gritos ni tantas actitudes violentas en el Congreso a como lo vemos ahora. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no hacen política? ¿O lo que pasa es que la experiencia demostraba que teníamos que abrirnos, hacer algo más de conveniencia nacional en términos generales, pero también en los estados, en los procesos, reconociendo pluralidad. No era imposición, no era el carro completo, ya no nos debía pensar que ese era el camino que debíamos seguir, sino reconocer que había apertura a otras opciones, y que si ganaba un candidato opuesto o si ganaba la oposición, pues teníamos que reconocer y aceptarlo y saber que fallamos ahí, que no tuvimos la fuerza ni el candidato ni el trabajo necesario, y que otros sí lo hicieron y se lo llevaron. Y dar concesiones también. Y entonces se dieron concesiones y se dieron aceptaciones más que nada, y sobre todo se empezó a entender que había que manejar una pluralidad. Me refiero a concesiones, por ejemplo, de crear instituciones democráticas, por ejemplo, ¿no? Bueno, la democracia ha crecido mucho en San Luis y ha sido ejemplo a nivel nacional. Que la oposición lo demandaba y que había que hacerlo, y lo hicieron. Y junto con la oposición se crearon las instituciones, como fue el CEPAC aquí en San Luis Potosí, y como fue las votaciones muy limitadas a sectores de la sociedad. O sea, hubo muchos reconocimientos políticos que se hicieron en conjunto con la oposición, ¿sí? Hubo que compartir
el derecho a gobernar o a hacer política, con otros grupos que eran diferentes, pero que también aportaban y también tenían un valor y también buscaban una representación que había que reconocerles. Aprovecho para preguntarle esto o hacer este comentario. Ese tipo de instituciones también, por ejemplo, se creó que la Fiscalía General fuera autónoma, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en los tiempos de gobierno del PRI fue cuando se tomó la decisión de la autonomía a las fiscalías, al procurador, y del derivado de la autonomía que se le daba al procurador, se derivó después de la autonomía que se dio a las fiscalías. Sin embargo, ahí como que, siento que no avanzamos al no poder terminar Garza Herrera, pues su periodo, ¿no? Bueno, no lo hizo porque fue una decisión personal de él salirse al cambio de un gobierno, pero él tenía ya se le había refrendado la continuidad en el proceso que él estaba siguiendo de procurador. Viene un cambio de gobierno, yo creo que ya no fue una decisión ya muy para él que le permitiría trabajar, y mejor tomó una decisión de retirarse. Pero volviendo con Horacio Sánchez, ¿cómo era él? ¿Cuál era su lógica del ejercicio de la política? ¿Podemos hablar de eso? Claro, yo creo que Horacio Sánchez tenía una dimensión muy clara, que había que tener poder, pero no era un poder personal, era un poder para gobernar. Es decir, teníamos que buscar, él pensaba que había que buscar soluciones a los problemas y buscar las alternativas de ver qué se podía hacer nuevo para poder ayudar a las demandas de la entidad. Él, una de esas demandas lo llevó que, conociendo a nivel de partido y después como gobernador muchas necesidades en la zona indígena huasteca, a llevar a crear un programa que nació de un convencimiento que hizo ante el presidente Zedillo de la urgente necesidad de buscar que las comunidades perdieran aislamiento. ¿Cómo se llamaba ese programa? Fue la red de caminos indígenas de la Huasteca. ¿Y sí fue una red amplia? Sí, fue una red amplia con mucha inversión y con mucho detenimiento de ver qué era lo que había que hacer, porque había que hacer un camino, no nomás a una comunidad, sino por las comunidades que pudiese a su vez comunicar para poder darle salidas. La gente se quejaba de que no podía sacar a sus enfermos, la gente se quejaba de que no podía sacar a sus productos, la gente se quejaba de que no tenían vehículos para trasladarlos y dependían muchos de otros tipos de servicios que les costaban y les hacían perder mucho de lo que podían ganar con su trabajo. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que comunicarlos. Y entonces salió la lucha por crear esa red de caminos indígenas, que fue un programa que se le sacó el apoyo directamente al presidente Zedillo. Se le convenció, se le enseñaron con videos y con grabaciones que se hicieron de las necesidades, y se convenció el presidente Zedillo y lo apoyó. ¿Y un presupuesto fuerte? Un presupuesto, sí, fue un presupuesto muy extraordinario. Y a su conocimiento al día de hoy, usted que conoce la Huasteca, me supongo que esa red caminera ya no solo ya de tener asfalto, cemento. Digo, en muchos lugares, de acuerdo con los recursos y la propia demanda de la gente, se han mejorado los caminos, pero lo importante fue abrir caminos, darle una base de sustentabilidad. Así fuera de tierra. Así, se manejaron con asentamientos más directos, o sea, no se hicieron carreteras espectaculares, no se hicieron caminos medio pavimentados para que pudiese llegar y mantenerse en un tiempo. Que para ellos era muy importante. Que para ellos era no tener nada. Lo importante es que llegara al camino. Fue una ilusión de años y fue una respuesta a la que le dio el gobierno en ese momento. Pero Horacio Sánchez no nomás ayudó a los indígenas. Por otro lado, se creó el IPICIT para ver manejos de carácter técnico el IPICIT y el COPOSI. Y se hizo también el Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis. En una alternativa de buscar una expectativa similar al Colegio de México, etc. Entonces buscaron otras alternativas para San Luis. Era aprovechar, era buscar y dar atención a muchas necesidades. Era como el papá que le apostaba a la educación, ¿no? Para él era una... No el papá que le apuesta al baile o al despilfarro, al mal uso del dinero, a la frivolidad, la visión que había era una visión de desarrollo. ¿Cómo hay que desarrollar? Se impulsó mucho ¿cómo se llama? A los colegios de bachilleres, a los cobaches. ¿Cuántos colegios? Se pusieron muchos colegios, se implementaron en muchas partes, que han sido una base importante de preparación de los jóvenes. Se buscó mucho mejorar la calidad educativa, ¿sí? Darle el apoyo a la Secretaría de Educación del Estado y ver con las secciones sindicales que apoyaran los trabajos que se estaban impulsando, y se le dio un sustento muy importante a la educación. O sea, aquí lo que habría que buscar es
desarrollo, y el desarrollo se da en las líneas como son salud, educación, seguridad, etcétera. Todo eso es lo que viene buscando que un gobierno lo pueda implantar para poder caminar. Bueno, y también es cierto que, por otra parte, pero tiene que ver con el mismo Horacio, ¿qué tuvo que ver Horacio Sánchez en la designación? Bueno, yo digo que en la de Fernando, pues mucho, de Fernando Silva Nieto. ¿Y qué tanto en la de Toranzo y Juan Manuel Carreras? No, yo creo que con Silva Nieto fueron compañeros muchos años en su carrera política. Estuvieron muy vinculados a agentes Y a nivel personal, ¿no? Y a nivel personal. Y le dio la oportunidad y fue secretario de gobierno, estuvo también en educación. Entonces hizo un trabajo que también Fernando Silva para ir acreditándose y poder ser candidato. Entonces seguramente cuando llegue el momento de la decisión, pues digo, hay opciones, pero también hay sentimientos. En alguna manera esos sentimientos a veces son de reconocimiento. ¿Quién me haría un mejor papel? Y entonces es cuando él pues, dice tener un punto de vista, no de decisión, porque la decisión tiene que conformarse con otro tipo de análisis al centro y al del partido a nivel México, y también con los intereses locales. Perdón, don Mario, le da mucha vuelta, pero todos vamos al mismo lugar, ¿no? Digo, al recomendarlo ante el presidente, ¿no? Digo, tiene un punto de vista, o sea, cada gobernador cuando está dejando su cargo da su punto de vista. Sí, bueno, al final de cuentas... Al final de cuentas, digo, el presidente le puede parecer o no, claro, o al partido le puede parecer o no. Sí, pero lo que usted me está comentando, por ejemplo, es él lo puso en una posición, Fernando se ganó su lugar, trabajaron, sí daba para que fuera el candidato, y lo recomienda, y finalmente... Sí. En un momento se encuentra con que juntando todas sus actividades, todo su esfuerzo y capacitación, tiene un perfil que puede ser adecuado. Y les funcionó porque ganó la elección. Ganó y además le dio continuidad a muchos de los proyectos que se venían trabajando. ¿Y qué tanto, digo ya a la distancia, por ejemplo con Toranzo, no sé si usted recuerde, cómo fue la sucesión? Yo creo que también son otros Toranzo no estaba perfilado, no era el delfín de alguien más. No, pero Toranzo tuvo una cosa importante. Toranzo surge como un médico muy recomendado, muy reconocido en Ciudad Valles. Con esa figura. Con el trabajo del hospital. Él fue el director del hospital de Ciudad Valles, y el hospital de Ciudad Valles era el único hospital en la Huasteca que recibía las mayores conflictividades sanitarias que se daban en ese entonces. Entonces su papel de haber controlado la salud, de hacer operar a un hospital y todo, le dio la expectativa de ser reconocido como un buen operador político y técnico y demás, y se hizo diputado, fue diputado local. Ganó ampliamente en Valles, un municipio muy peleado, de mucha complicación política, gana su elección y se viene al Congreso. En el Congreso hace un trabajo regular, no sobresaliente, pero al final de cuentas con esa visión y con eso tiene un reconocimiento a la hora de buscar un candidato, del candidato que había gobernando en ese momento. Quien le dio su recomendación ahí fue un agente del Partido Acción Nacional. ¿El PAN fue el que le recomendó? No, digo, por su trabajo, su reconocimiento de trabajo. Es decir, porque él, se refiere a que Marcelo lo invitó como secretario de Salud. Sí, Marcelo lo invita como secretario de Salud y él hace un trabajo que satisface las necesidades y demás. Lo reconoce. Y entonces en ese reconocimiento automáticamente sirvió para darle una presencia como posible candidato a la gobernatura. ¿No se acuerda cómo fue el destape? Porque yo lo puedo decir, a ver, me acuerdo cuando destaparon a Fernando Silva, creo que fue en el partido, fue Yolanda Eugenia, a lo clásico, la CTM, y todos hemos pronunciado y ya lo destaparon. ¿Cómo fue el destape? Me acuerdo con el de Miguel Valladares, fue una entrevista a Roberto Madrazo, ya saben la clásica, yo creo que Valladares debe ser el candidato, y ese es el destape. Que no se recuerda cómo fue. No recuerdo la de todo. Lo digo un poco para ayudarle a la gente a que recuerde cómo eran esas cosas. No lo recuerdo, pero lo que sí fue muy significativo que un gobierno como el del señor Marcelo, Contador Marcelo, le diera la oportunidad de ser candidato a la gobernatura del estado. ¿Cree que Marcelo le dio la oportunidad? Pues digo, yo creo que nunca vio mal su trabajo ni su presencia que había logrado, porque digo, decimos que lo que hay que atender mucho como gobierno es la salud, y el trabajo de salud que se había desarrollado desde esa fecha iba creciendo, iba manejándose. Oiga, ¿y el destape de Carreras?
No se acuerda cómo fue. No tengo ya mayor referencia, ¿no? Don Mario, ¿cómo ve el proceso electoral para San Luis Potosí? ¿Cómo ve los partidos? Vamos a hablar de la capital. Bueno, yo veo que estamos viviendo un proceso electoral de características muy significativas. Es un proceso manejado en una contienda con mujeres, ¿sí? No hay más que dos candidatas. No, lo que se acompañe por otros movimientos o por otros partidos, pues es una cosa de participación y de suma, pero no es de la contienda definitiva. Vemos que el papel de la mujer que ha alcanzado en la política ha sido muy alto. Ha habido ya cada vez más madurez para su presencia. Claro, usted se refiere al presidente municipal, a la presidencia de la República. La presidencia de la República, que eso es lo que nos está dando la imagen hacia abajo, ¿sí? Nosotros dependemos ahorita de la historia, de lo que se vaya a desarrollar a nivel de la presidencia de la República, porque de esto nosotros estamos viendo cuáles son los efectos que se van a dar en los partidos a nivel estatal y a nivel municipal. A su experiencia, esa tendencia nacional nos va a impactar. Nos está impactando, si la estamos viviendo. Nosotros sentimos que las circunstancias nos han llevado a valorar con demasiado interés la lucha que se está dando a nivel federal, porque en esto estamos viendo que se está tratando de mantener y hay que cambiar en otra posición el carácter del gobierno federal. Hay un gobierno federal muy fuerte, hay un gobierno muy puesto con una tendencia significativa a una izquierda cada vez más de carácter mucho autoritarismo, y entonces estamos viendo que si es lo que podemos seguir apoyando o podemos apoyar o debemos apoyar, o por lo contrario disentimos de eso y debemos hacer el apoyo a otro tipo de trabajo que se llamaría la reconstitución del poder en un nuevo sistema de gobierno en México. Yo creo que ese es el debate que estamos dando, de seguir por ese camino, como habla la candidata de Morena, Sheinbaum, del segundo piso, o de nosotros parar todo ese esquema y retomar el camino que traíamos o las modificaciones que implica tener que tomar para volver a un camino más de no pérdida de la democracia. Alguien decía que López Obrador es un accidente en la historia. No me acuerdo quién me lo dijo hace poco. Si gana Xóchitl, las cosas ya no van a volver a ser igual, ¿no? No. Esto va a cambiar, va a ser distinto. No, por eso hablamos que si no hubiera una continuidad de ese gobierno con la segunda etapa, lo que tendría que aparecer es un gobierno con todo el carácter y la visión y el manejo democrático, pero con nuevas características en función de que hay cosas que no se deben perder. Uno de ellos es la solidaridad y el apoyo a las gentes que se tiene con muchos programas de apoyo y de respaldo a necesidades. Es algo que constitucionalmente ya está y que se respeta y que se debe manejar. Que tendrá que cambiar el modo de operar en su presentación y en su manejo, de acuerdo, lo tiene que haber. Y eso es lo nuevo que vendría en un cambio de administración diferente. Y bueno, supongo que va a haber resistencias digo, porque en el PRI y el PAN y en el PRD, pues hay gente que todavía sigue creyendo que si gana el frente, pues va a regresar a como eran antes, ¿no? Pero eso ya no creo que no puede permanecer. O sea, la gente no puede pensar en sus valores individuales, sino que hay que ver en los valores colectivos que nos tiene que dar el diseño de una nueva administración. Muchas piezas de la administración han sido desmanteladas, muchos programas han sido destruidos, muchos programas dejaron de tener el efecto que se había buscado en un principio tenerlo, por ejemplo, el Seguro Popular. Entonces, estaba a punto de consolidarse muy bien y que toda la gente tuviera el Seguro Universal. Exacto, se hablaba ya del Seguro Universal. ¿Y hoy qué se habla? Se habla de la destrucción. De que la gente quiera tener atención, y ya vemos que hay 4 millones de gentes que no tienen acceso a los sistemas de salud. Y volver a reconstruir eso. Entonces hay que reconstruir, y en la reconstrucción se tiene que aprovechar las experiencias de lo que ya había funcionado en un momento y ver cómo se puede consolidar y mejorar y darle una garantía de permanencia. ¿Sí? Oye, a nivel en la capital, ¿cómo ve la competencia por la presidencia municipal? Bueno, la presidencia aquí está muy definida. Tenemos un candidato que busca la reelección, y al buscar la reelección con toda su seriedad y con toda visión, él habla de un trabajo que él lo ha ido construyendo y lo ha ido cumpliendo. Yo creo que hacía tiempo que no teníamos
una remembranza de un trabajo tan cercano a la gente y tan nutrido en acciones con la gente como es el que tiene ahorita el candidato Galindo, y que le servirá como base para lo que puede ser un nuevo gobierno de 3 años más, ¿no? Es decir, era importante visualizar si se reelegía o no se reelegía, porque si bien hay opciones nuevas, como puede ser la de Sonia, que puede ser una opción nueva con otra visión y con un apoyo muy importante gubernamental, también habría que ver si vale la pena desechar lo que ya está construido y lo que puede tener una madurez en otros 3 años más. Entonces la visión es que la gente decida, que la gente valore, partiendo de que debe salir a votar. No podemos pensar que la gente valore en cafés, en reuniones o en familia, porque la gente si valora y no se decide, no vale la pena que esté valorando. La gente valora con su presencia electoral, con su afinidad a un partido, a un candidato, votando para que se pueda decidir sobre qué quiere realmente ayudar o apoyar o consolidar. Un gobierno de reelección o un gobierno de nueva aparición con candidatos que pueden tener o tienen un valor, pero que son la nueva opción que desbarataría la otra opción. Don Mario, pues muchas gracias por la entrevista. Ojalá podamos seguir platicando de aquí al 2 de junio. Yo creo que es bueno tener intercambios de punto de vista porque las circunstancias están cambiando cada día. Hoy llegamos a un día muy crucial. Hoy inicia la toma de decisiones de qué país vamos a hacer aparecer el 2 de marzo. ¿Sí? Tenemos hoy el arranque de las campañas a las 12 de la noche. Hoy arrancan ya también en el estado algunas campañas. En Tlaxcala hay un arranque de una campaña de candidato al Senado. Tenemos ya hoy el momento en que empezaremos los 3 meses de campaña para llegar a la decisión el 2 de marzo de quién sería la visión que nos representa y vamos a garantizar con un voto. Votemos, es lo importante. Yo creo que no se vale ver las cosas y cuestionarlas y no hacer nada. Tomemos la decisión. ¿Seguimos con lo que está o tomamos una opción nueva con todos los riesgos que implica una nueva decisión, pero que nos garantice institucionalidad y democracia? ¿Vamos a perder valores de democracia, de participación, de libertad, de derechos? ¿O no los vamos a perder? ¿O qué es lo que queremos nosotros del nuevo camino? Defenderlos, constituirlos, reforzarlos, y de esa manera tenemos que apoyarlos con el voto que emitamos en el momento oportuno. Muchas gracias, don Mario. Gracias por la mano, muy amable. Pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.